El humo de los cigarros cubanos se mezclaba con el aroma del tequila más caro mientras las risas resonaban en el salón principal de la hacienda. Pero esas risas ocultaban el llanto de madres que habían perdido a sus hijos y el silencio forzado de campesinos despojados de sus tierras ancestrales. Una tarde de octubre de 1914, cuando los vientos del sur traían polvo y promesas de tormenta, llegó a esa hacienda un mensaje que cambiaría el destino de todos los presentes. Antes de continuar con esta historia, dime desde dónde nos estás escuchando y dale like si quieres que la llama de la justicia revolucionaria siga ardiendo en nuestros corazones. En las montañas de Morelos, donde el aire huele a caña de azúcar y tierra húmeda, se alzaba la hacienda San Rafael como una fortaleza de opresión. Era propiedad de James Morrison, un magnate estadounidense de 45 años que había llegado a México 5 años atrás con la promesa de modernizar la agricultura. Su cabello rubio siempre peinado hacia atrás y sus ojos azules calculadores habían seducido a políticos y terratenientes locales. Vestía trajes de lino blanco inmaculados y llevaba un bastón con empuñadura de marfil que usaba más como símbolo de poder que por necesidad. Morrison había establecido su reino de terror con métodos que parecían civilizados en la superficie. Compraba tierras a precios ridículamente bajos, aprovechándose de campesinos desesperados que no sabían leer los contratos. Cuando alguien se resistía, aparecían problemas misteriosos, cosechas que se incendiaban en la madrugada, pozos que amanecían envenenados. O simplemente hombres armados que llegaban con órdenes de desalojo firmadas por jueces comprados. La hacienda se había convertido en una pequeña ciudad con sus propias reglas. Morrison empleaba a cientos de peones en condiciones que rozaban la esclavitud. Los trabajadores vivían en barracones sin ventanas, recibían su pago en vales que solo podían canjear en la tienda de la hacienda a precios inflados, y estaban prohibidas las reuniones de más de 3 personas. Las mujeres jóvenes del lugar habían aprendido a caminar con la mirada baja cuando el patrón estaba cerca. Pero Morrison no trabajaba solo. Su mano derecha era el capitán federal Ignacio Ruiz, un hombre corpulento de barba negra y cicatrices en las manos que hablaba poco pero golpeaba mucho. Ruiz se encargaba de mantener el orden con un pelotón de soldados que obedecían sus órdenes sin hacer preguntas. Junto a ellos estaba don Aurelio Vázquez, el administrador local, un hombre flaco y nervioso que conocía cada hectárea de tierra en la región y sabía exactamente cómo despojar legalmente a sus dueños originales. La situación había llegado a un punto crítico cuando Morrison decidió expandir sus dominios hacia el pueblo de Tlayacapan, donde las familias habían cultivado maíz y frijol durante generaciones. Su método fue particularmente cruel esta vez, ofreció préstamos a los campesinos con intereses que parecían razonables, pero con cláusulas en letra pequeña que hacían imposible el pago. Cuando llegó el momento de cobrar, las tierras pasaron a sus manos por una fracción de su valor real. Entre los afectados estaba la familia Morales. Don Esteban Morales, un hombre de 60 años con manos curtidas por décadas de trabajo, había perdido no solo su tierra, sino también a su hijo mayor, Joaquín, quien había protestado públicamente contra los abusos de Morrison. Una mañana, Joaquín amaneció colgado de un mezquite con una nota que decía: "Esto les pasa a los agitadores". Oficialmente fue declarado suicidio. La viuda de Joaquín, Elena Morales, una mujer de 28 años con ojos negros que reflejaban una determinación inquebrantable, decidió que había llegado el momento de buscar ayuda más allá de los límites de Morelos. Había oído historias sobre 2 hombres que luchaban por los desposeídos, Emiliano Zapata, el caudillo del sur, y Francisco Villa, el centauro del norte. Contra todos los consejos de su familia, Elena emprendió un viaje que la llevaría primero al campamento zapatista en las montañas. Zapata recibió a Elena una tarde mientras revisaba mapas bajo la sombra de un gran amate. Sus ojos oscuros estudiaron detenidamente a la mujer mientras ella relataba los abusos de Morrison. A sus pies descansaba el sombrero de charro que había heredado de su padre, y en su rostro se dibujaba la misma expresión grave que ponía cuando planeaba sus operaciones más importantes. «Hermana», le dijo Zapata cuando Elena terminó su relato, «lo que me cuentas no es nuevo. Estos gringos llegan con sus contratos y sus promesas,
pero al final siempre terminan robando lo que es nuestro. Elena sacó de su rebozo un fajo de papeles, los contratos fraudulentos, testimonios firmados por otros campesinos afectados, y una lista detallada de los crímenes de Morrison. General, respondió con voz firme, no vengo solo a quejarme. Vengo a pedirle que nos ayude a hacer justicia. Zapata estudió los documentos durante largo rato. Era evidente que Morrison había construido un sistema muy sofisticado de explotación, protegido por la ley y respaldado por las armas federales. Un ataque directo sería posible, pero resultaría en una masacre de campesinos inocentes. Se necesitaba algo más sutil, más inteligente. ¿Sabes dónde está Villa ahora?, preguntó Zapata de repente. Elena negó con la cabeza. Entonces te voy a mandar con una escolta para que lo busques. Si vamos a enfrentar a este Morrison, necesitamos hacer las cosas bien. Y nadie planea mejor una operación que Pancho Villa. Elena encontró a Villa en un campamento cerca de Torreón, donde sus dorados descansaban entre batallas. Villa, un hombre robusto de bigote espeso y mirada penetrante, escuchó la historia con creciente indignación. Cuando Elena mencionó los métodos de Morrison para despojar a los campesinos, Villa golpeó la mesa con el puño. «¡Pinche gringo cabrón!», rugió. «¿Crees que México es su patio trasero donde puede hacer lo que se le dé la gana?». Se tranquilizó gradualmente y se dirigió a Elena con respeto. «Señora, usted ha viajado mucho para buscar justicia. Y por Dios que la va a tener». Villa envió un mensaje cifrado a Zapata proponiéndole una operación conjunta. Era inusual que los dos líderes revolucionarios coordinaran acciones, pues cada uno tenía sus propios métodos y territorios, pero la situación no ameritaba. El mensaje de Villa era directo: «Compadre Emiliano, este gringo Morrison necesita una lección que no va a olvidar. ¿Qué le parece si le enseñamos que en México se respeta?». La respuesta de Zapata llegó 3 días después: «Francisco, acepto la propuesta. Pero hagámoslo bien. Nada de matanzas innecesarias. Queremos justicia, no venganza». Si estás disfrutando esta historia de cómo dos legendarios revolucionarios unieron fuerzas, suscríbete al canal para no perderte más relatos como este. El plan que elaboraron Villa y Zapata era audaz en su simplicidad. Morrison había anunciado una gran fiesta en su hacienda para celebrar la expansión de sus negocios. Había invitado a políticos, empresarios y autoridades militares de toda la región. Sería la oportunidad perfecta para demostrar que su poder no era tan absoluto como creía. Villa llegaría disfrazado como representante de una compañía minera estadounidense interesada en invertir en la zona. Sus documentos, falsificados por expertos entre sus filas, lo presentaban como William Johnson, socio de una importante empresa de Denver. Su aspecto fue transformado. Se rapó el bigote característico, se peinó hacia atrás con brillantina y vistió un traje oscuro de corte estadounidense. Hablaba un inglés básico pero suficiente para hacerse pasar por empresario. Zapata, por su parte, adoptaría el papel de don Emilio Salinas, un rico hacendado de Puebla que había perdido tierras durante la Revolución y ahora buscaba nuevas oportunidades de inversión. Su transformación fue igualmente dramática. Cambió su tradicional traje de charro por un elegante traje de casimir gris, se dejó crecer la barba de manera diferente y adoptó los modales refinados de la aristocracia porfiriana. La noche de la fiesta, la hacienda San Rafael brillaba con cientos de faroles japoneses colgados entre los árboles del jardín principal. Una orquesta de Ciudad de México tocaba valses europeos mientras los invitados paseaban por los jardines bebiendo champán francés y whisky escocés. Morrison había gastado una fortuna en la decoración, importando flores de Xochimilco y contratando a los mejores cocineros de la capital. Villa llegó primero, acompañado por 2 de sus dorados disfrazados como guardaespaldas empresariales. Se presentó ante Morrison con la confianza natural de quien está acostumbrado a tratar con hombres poderosos. «Mr. Morrison», dijo estrechándole la mano vigorosamente, «soy William Johnson, de Johnson y Associates Mining Company. Hemos oído hablar mucho de sus exitosos negocios en México.
Morrison, halagado por la atención de otro empresario estadounidense, recibió a Villa con los brazos abiertos. M.R. Johnson, es un placer tenerlo aquí. Espero que podamos hacer algunos negocios juntos. Durante la siguiente hora, Villa escuchó atentamente mientras Morrison se jactaba de sus métodos para adquirir tierras baratas y mano de obra dócil. Zapata llegó una hora después, interpretando perfectamente su papel de aristócrata venido a menos. Se dirigió a Morrison con la cortesía formal de la alta sociedad porfiriana. Don James, dijo con acento refinado, soy Emilio Salinas, de la familia Salinas de Puebla. He oído que usted es un hombre visionario que está transformando la agricultura mexicana. La fiesta continuó hasta entrada la madrugada. Villa y Zapata se mezclaron entre los invitados, escuchando conversaciones, identificando cómplices, y documentando mentalmente cada detalle de la red de corrupción de Morrison. Escucharon al capitán Ruiz describir cómo había silenciado a los campesinos problemáticos. Vieron al administrador Vázquez mostrar mapas de tierras que planeaba adquirir en los próximos meses. Presenciaron cómo Morrison hablaba casualmente de campesinos como si fueran ganado. Pero el momento más revelador llegó cerca del amanecer, cuando Morrison, ebrio por el whisky y la adulación, llevó a sus nuevos socios a su oficina privada para mostrarles su colección de trofeos. En las paredes colgaban mapas marcados con las propiedades que había adquirido, contratos firmados con sangre metafórica de campesinos desesperados, y fotografías de él mismo con políticos corruptos. Caballeros, dijo Morrison señalando un gran mapa de Morelos, esto es solo el comienzo. En 5 años, voy a controlar la mitad de este estado. Estos mexicanos no saben aprovechar su tierra. Nosotros sí. Villa y Zapata intercambiaron una mirada cargada de significado. Era el momento que habían estado esperando. M.R. Morrison, dijo Villa con voz súbitamente fría, creo que hay algo que debes saber sobre sus nuevos socios. Zapata se acercó lentamente a la puerta y puso el cerrojo. Morrison, confundido por el cambio de ambiente, trató de mantener su compostura. ¿Qué quieren decir? Villa se quitó lentamente los lentes que había usado como parte de su disfraz y su sonrisa desapareció completamente. Quiero decir que William Johnson no existe. Mi verdadero nombre es Francisco Villa. Zapata se deshizo de la brillantina en su cabello y adoptó la postura erguida que lo caracterizaba. Y yo soy Emiliano Zapata. El color desapareció del rostro de Morrison. Sus manos comenzaron a temblar mientras comprendía lentamente la situación en la que se encontraba. Esto es imposible. Ustedes no pueden estar aquí. ¿Mis guardias? Sus guardias están ocupados, respondió Villa con calma. Mientras ellos habían estado en la fiesta, otros dorados y zapatistas habían tomado silenciosamente posiciones estratégicas alrededor de la hacienda. Ahora vamos a tener una conversación muy seria, M.R. Morrison. Zapata se acercó al escritorio y tomó asiento en la silla de Morrison, un gesto simbólico que no pasó desapercibido. Durante años, comenzó con voz grave, usted ha robado, engañado y asesinado a mi gente. Ha usado la ley como arma contra los indefensos y ha corrompido a autoridades que deberían proteger a los campesinos. Morrison trató de recuperar algo de su arrogancia anterior. Ustedes no pueden hacer nada contra mí. Soy ciudadano estadounidense. Mi gobierno. Su gobierno está muy lejos, interrumpió Villa. Y aquí, en estas tierras, ustedes van a rendir cuentas a la justicia mexicana. Sacó de su saco los documentos que Elena había recopilado y los esparció sobre el escritorio. ¿Reconoce estos contratos? ¿Estas firmas conseguidas con amenazas? ¿Estos testimonios de familias destrozadas? La confrontación duró hasta que el sol salió completamente. Morrison, acorralado y sin escape, fue obligado a confesar cada uno de sus crímenes. Villa y Zapata no lo torturaron físicamente, pero lo sometieron a un interrogatorio psicológico implacable que quebró completamente su resistencia. Al final, Morrison había admitido el asesinato de Joaquín Morales, el despojo sistemático de tierras, la corrupción de autoridades locales, y otros crímenes que ni siquiera Elena conocía.
Cuando llegó la mañana, Villa y Zapata convocaron a todos los trabajadores de la hacienda al patio principal. Cientos de campesinos se reunieron, confundidos y temerosos. Muchos aún no sabían qué había pasado durante la noche. Los invitados de la fiesta habían sido discretamente escoltados fuera de la propiedad al amanecer. Villa subió a la tribuna que había sido construida para los discursos de Morrison y se dirigió a la multitud con su voz potente que podía escucharse sin amplificación. «Compañeros», gritó. «Durante demasiado tiempo han vivido bajo la bota de este extranjero que los trataba como esclavos en su propia tierra». Zapata se unió a él en la tribuna, ya sin ningún rastro de su disfraz aristocrático. El patrón Morrison creía que México era su propiedad personal, que podía robarnos, matarnos y humillarnos sin consecuencias. Se equivocó. Trajeron entonces a Morrison, al capitán Ruiz y al administrador Vázquez, encadenados y con aspecto miserable. La multitud de campesinos los recibió con un murmullo de sorpresa y rabia contenida. Durante años habían vivido con miedo de estos hombres, y ahora los veían reducidos a prisioneros indefensos. «Este hombre», gritó Villa señalando a Morrison, «ha confesado haber robado sus tierras, asesinado a sus hermanos, y corrompido a las autoridades que debían protegerlos». Un grito de indignación se elevó de la multitud. Zapata levantó la mano pidiendo silencio. «Pero nosotros no somos como él», continuó Zapata. «Nosotros no matamos por placer ni robamos por avaricia. Nosotros luchamos por justicia». Se dirigió directamente a Morrison, que temblaba visiblemente. «Te voy a dar algo que tú nunca les diste a tus víctimas, una oportunidad». Morrison fue despojado de todas sus propiedades en México. Sus tierras fueron redistribuidas inmediatamente entre los campesinos que habían trabajado en ellas. Sus cuentas bancarias fueron confiscadas para pagar compensaciones a las familias afectadas. Pero en lugar de ejecutarlo, Villa y Zapata tomaron una decisión que sorprendió a todos. «Te vamos a mandar de regreso a tu país», le dijeron, «pero vas a llegar con las manos vacías y con una carta que detalla todos tus crímenes. Esa carta va a llegar a todos los periódicos estadounidenses, a tu familia, a tus socios comerciales. Van a saber exactamente qué clase de hombre eres». El capitán Ruiz y el administrador Vázquez corrieron peor suerte. Como mexicanos que habían traicionado a su propia gente, fueron juzgados por un tribunal popular formado por los campesinos afectados. El veredicto fue unánime: destierro perpetuo con la marca de traidores. Fueron enviados al norte con documentos que identificaban sus crímenes, condenados a vagar como parias. Elena Morales, que había viajado tanto para buscar justicia, fue testigo de todo el proceso. Cuando Villa y Zapata se preparaban para partir, se acercó a ellos con lágrimas en los ojos. «Generales», les dijo, «no tengo palabras para agradecer lo que han hecho». Villa la tomó de las manos con ternura paternal. «Señora Elena, usted fue la que hizo posible todo esto. Su valor de venir a buscarnos, de no rendirse ante la injusticia, eso es lo que realmente venció a Morrison». Zapata añadió: «La tierra ya tiene nuevos dueños, ustedes, los que la trabajan con sus manos y la riegan con su sudor. Cuídenla bien, porque por ella hemos peleado todos estos años». Antes de partir, Villa y Zapata organizaron la nueva administración de las tierras recuperadas. Nombraron a Elena Morales como administradora general, reconociendo tanto su inteligencia como su integridad moral. Establecieron un sistema de cooperativas donde cada familia tendría su parcela pero trabajarían juntos en proyectos mayores. Cuando los dos líderes revolucionarios se despidieron en el patio de la antigua hacienda, el sol del mediodía iluminaba campos que por primera vez en años pertenecían realmente a quienes los cultivaban. Morrison ya viajaba hacia el norte, acompañado solo por su ruina y su vergüenza, mientras que en San Rafael comenzaba una nueva era. Villa le estrechó la mano a Zapata con respeto mutuo. «Compadre Emiliano, fue un honor trabajar con usted en esto». Zapata sonrió, una de las pocas veces que alguien lo había visto hacerlo en público. «Francisco, cuando la justicia es el objetivo, hasta los enemigos pueden volverse aliados».
Elena Morales se convirtió en una figura legendaria en la región. Bajo su liderazgo, las antiguas tierras de Morrison prosperaron como nunca antes. Los campesinos aprendieron nuevas técnicas de cultivo, establecieron escuelas para sus hijos, y construyeron un sistema de justicia local que evitaba la corrupción que había caracterizado al régimen anterior. Morrison llegó a Estados Unidos arruinado y desprestigiado. Los periódicos estadounidenses publicaron la carta de Villa y Zapata detallando sus crímenes. Su esposa lo abandonó, sus socios comerciales lo repudiaron, y nunca pudo reconstruir su fortuna. Murió años después en un asilo de pobres, completamente olvidado, mientras que en Morelos los campesinos recordaban cada año el día en que recuperaron su dignidad. La historia se convirtió en leyenda, pero también en ejemplo. Demostró que la verdadera fuerza no reside en el dinero o las armas, sino en la justicia y la unidad del pueblo. Morrison había creído que su nacionalidad y su riqueza lo hacían intocable, pero aprendió demasiado tarde que en México, la tierra pertenece a quien la trabaja con honor. Si llegaste hasta acá y querés seguir conociendo historias de justicia revolucionaria, suscríbete a Sombreros y Fusiles.